Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado Abus 84 de 50 milímetros, un candado singular. Es un candado que procede de la quedada de este año 2025 del foro ganzuando.es. Es un candado que llama la atención. Fijaros, es muy finito, aparentemente es muy sencillo, pero llama la atención porque el cuerpo es de acero, es muy pesado, muy robusto. No sé si tiene bolas, yo creo que no, yo creo que tiene cuñas, ese sería un poco el mayor fallo, porque si tuviese bolas sería mucho más robusto en cuanto que no se puede atacar con cuñas, pero como os digo, llama la atención que el cuerpo es de acero, es muy pesado, espectacular, muy coleccionable. Fijaros, Abus 84, el bocallave es muy pequeñito, aquí tengo un Abus 65-50, también de la misma medida. Fijaros en la diferencia en la anchura del cuerpo, el de latón es mucho más ancho y mucho menos resistente, el de acero es más estrecho y el bocallave también. Fijaros en la diferencia de tamaño del rotor y por lo tanto del bocallave. Si acercamos la llave de este a este otro, pues vemos que claramente no puede caber. No es el mismo bocallave, pero es mucho más grande la llave. Vale, lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Lo ganzué en la quedada una vez. Creo que tenía pernos de seguridad, no planteó demasiado problema, pero siempre es bonito ganzuarlos y nada más verlo lo solicité para poder hacer un vídeo. Vamos a ver, pues lo vamos a poner así, a la europea. Es un candado europeo, lo vamos a ganzuar así. Ahí está. Está cerrado, no tenemos la llave, es una pena. Me encantaría hacerle una llave, no sé cuál será el blank, habría que saber cuál es el perfil. Vamos a coger este, el tensor que más utilizo, yo creo. Varía de limpiaparabrisas doblado, sin más ni más. Tiene muy poco espesor, yo creo que tiene 0,8 de espesor. Y ganzúas en un sitio tan estrecho. Vamos a por las de Moki, por supuesto. Fijaros qué punta tan fina, ahí está. Me encantan estas ganzúas, las estoy utilizando últimamente y son extremadamente versátiles, resistentes, y el acabado que traen pulido es espectacular. Fijaros qué acabado espectacular, una herramienta comercial, eso no es nada común. Vamos allá, iluminación, como es de acero brilla, pero vamos a ver, primero pide un clic, no estoy seguro, segundo, uy, ahí ha hecho un extraño, yo creo que el segundo, ahí está. El primero pedía y ha hecho otro clic, el segundo yo creo que es un spool que lo he colocado, ha dado rotación, tercero da rotación, lo colocamos, cuarto, quinto da rotación, lo colocamos, yo creo que falta este cuarto, da rotación, son todos spools, salvo el primero, que por cómo se ha comportado, ahí lo tendríamos abierto, yo diría que es un cerrado. Vamos a ver, no sé si habrá saltado el arco, o no tiene muelle, sí tiene muelle. Yo creo que tiene muelle, pero que no funciona. Probablemente esté el arco doblado. Y efectivamente es de cuñas, no es de bolas. Ahí yo creo que vamos a ver si no se me cierra, para que lo veáis. Vamos a enfocar. Fijaros, ahí podéis ver la cuña que entra y sale. Ahí lo tenéis. Una pena, porque si tuviese mecanismo a bolas, pues sería, como os digo, más resistente a un ataque rápido por bypass. Pero bueno, como siempre, estos arcos están descubiertos. Si se quieren cortar, pues con la herramienta adecuada no hay mayor problema. Fijaros, Abus 84-50, un modelo que yo creo que no os había ofrecido, desde luego no con el cuerpo de acero. Muy bonito. Lo pondré en circulación, ya que me ha llegado desde el foro, y es muy bonito de ganzuar y otras personas lo pueden disfrutar. Esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.